Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que les aseguro, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y talentosas, alguien que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma y su increíble talento, Demet Özdemir. Pero no solo vamos a hablar de su éxito, no. Hoy vamos a desentrañar un capítulo de su vida que de verdad puede dejarte en shock. ¿Qué le pasó en Hollywood? ¿Hubo algún encuentro inesperado, algún proyecto que estuvo a punto de suceder y que cambió su rumbo? Quédense conmigo hasta el final, porque la respuesta podría sorprenderlos mucho más de lo que imaginan. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Empecemos. Todos conocemos a Demet Özdemir, ¿verdad? La hemos visto brillar en telenovelas que han dado la vuelta al mundo como Erkencikus o Doğduğun Kaderindir. Su mirada, su sonrisa, esa energía que transmite en cada escena, es magnética. Y es que además de ser una actriz espectacular, siempre ha sido vista como alguien con los pies en la tierra, humilde y con una gran calidad humana. Pero el mundo de Hollywood, ese gigante de la industria cinematográfica, siempre ha sido un imán para las estrellas internacionales. Y por supuesto, la pregunta que muchos nos hemos hecho es, ¿ha estado Demet Özdemir cerca de conquistar Hollywood? ¿Ha tenido oportunidades? ¿Qué pasó realmente? Pues bien, la historia que les voy a contar hoy no es un rumor, es algo que se ventiló hace algún tiempo y que para muchos fue una noticia importante y a la vez algo decepcionante por lo que pudo haber sido. Hablamos de un momento en el que Demet Özdemir estuvo muy cerca de dar el salto a la gran pantalla de Hollywood, a una producción que de haberse concretado, la habría puesto en el mapa de una manera aún más global. Y aquí viene lo interesante porque no se trataba de cualquier papelito, sino de un rol importante en una película que todos conocemos y que fue un fenómeno. Les hablo de Aşk Taktikleri, o Tácticas del Amor en español. Esta película turca, protagonizada por Demet Özdemir y su cruceta YLDZ, fue un éxito rotundo en Netflix. Su química en pantalla era innegable y la trama, esa comedia romántica que nos hizo suspirar y reír a partes iguales, conquistó a audiencias de todo el mundo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Hollywood? Aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa. Resulta que antes de que Tácticas del Amor se filmara como una producción turca, existió la posibilidad, y créanme, estaba bastante avanzada, de que esta historia fuera una película de Hollywood. Sí, así como lo oyen. La idea original era adaptar esta trama, con un guión ya preparado y con intenciones de ser filmada en inglés, y los productores estaban buscando activamente a su protagonista femenina. Y adivinen quién era la opción principal, la que más sonaba y la que estaba prácticamente en negociaciones avanzadas: nuestra querida Demet Özdemir. Imaginen esto por un momento. Demet Özdemir, trabajando codo a codo con talentos de Hollywood, en una película que se distribuiría a nivel mundial en cines, no solo en plataformas de streaming. Estaba muy cerca de suceder. Se hablaba de un proyecto ambicioso con un presupuesto considerable, y Demet era la elegida para dar vida a uno de los roles principales. Los rumores y las informaciones en los medios turcos eran bastante fuertes en ese momento, y la expectativa era enorme. Se decía que los contactos se habían hecho, que las conversaciones estaban en marcha y que la posibilidad era muy real. Pero, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué no se concretó este sueño para Demet y para sus fans? Aquí es donde la intriga aumenta. Los motivos detrás de las decisiones en el mundo del cine a veces son complejos y no siempre se hacen públicos con total claridad. Sin embargo, por lo que se pudo conocer, hubo varios factores que jugaron en contra. Uno de los puntos clave, y algo que es muy común en estas grandes producciones, tiene que ver con las agendas y los compromisos preexistentes. Demet Özdemir en ese momento ya estaba comprometida con otros proyectos, incluyendo, si no me equivoco, la serie Doğduğun Kaderindir, que estaba en pleno rodaje y demandaba una gran cantidad de su tiempo y energía. Las fechas de rodaje de la potencial película de Hollywood chocaban directamente con sus compromisos en Turquía. Otro factor importante que suele ser determinante en este tipo de situaciones es la cuestión del idioma. Si bien Demet Özdemir es una artista con una proyección internacional y domina varios idiomas hasta cierto punto, el desafío de protagonizar una película completamente en inglés, con la carga dramática y las sutilezas que requiere, es considerable.
aunque se hubieran podido tomar medida. Ese, para facilitar su desempeño, era un obstáculo real a considerar para un papel principal en una gran producción de Hollywood. Y luego hablemos de las negociaciones. Las grandes producciones de Hollywood suelen tener procesos de negociación muy rigurosos y complejos, que involucran contratos extensos, acuerdos sobre participación, derechos y un sinfín de detalles. Es posible que en medio de estas negociaciones, no se llegara a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, ya sea por cuestiones económicas, creativas o de otra índole. A veces las expectativas de ambas partes simplemente no se alinean, y eso puede llevar a que un proyecto que parecía encaminado se desmorone. Fue una oportunidad que, de haberse dado, habría sido un hito para su carrera y para la representación de talento turco en Hollywood. Imaginen verla compartir pantalla con actores de renombre internacional, en una película distribuida globalmente. Sin duda habría sido un gran paso. Lo que sí sucedió, y esto es lo que finalmente nos trajo la versión que conocemos, es que la productora y el equipo creativo detrás de esta historia decidieron llevarla a cabo en Turquía, con talento local y en turco. Y fue ahí donde Demet Özdemir brilló una vez más, demostrando que su talento no necesita de fronteras para ser reconocido. Tácticas del amor se convirtió en un éxito mundial precisamente por la autenticidad, la pasión y el talento que aportaron los actores turcos, y Demet fue sin duda una de las grandes artífices de ese éxito. Y es que a veces el destino tiene planes diferentes, ¿verdad? Quizás no fue en ese momento, quizás no en esa película específica, pero el talento de Demet Özdemir es innegable y tiene un potencial que tarde o temprano seguirá abriendo puertas en el panorama internacional. Ella ya ha demostrado su capacidad para conectar con audiencias globales, y su popularidad sigue creciendo día a día. Lo que nos enseña esta historia, y lo que creo que es importante destacar, es que el camino hacia el éxito, especialmente en industrias tan competitivas como la del cine y la televisión, está lleno de idas y venidas, de oportunidades que se acercan y otras que se alejan. No siempre se trata de un camino recto y predecible. Pero lo admirable de Demet Özdemir es su resiliencia y su capacidad para seguir brillando sin importar las circunstancias. Ella no se detuvo ante esta potencial oportunidad perdida, sino que canalizó su energía en proyectos que la consolidaron aún más en su país y que, de igual manera, la presentaron a un público global. Es fascinante pensar en el que hubiera sido de esa película de Hollywood con Demet como protagonista. ¿Habría sido diferente? ¿Habría tenido el mismo impacto? Son preguntas que quedarán en el aire, pero lo que sí es seguro es que su trayectoria actual es una prueba de su talento y de su determinación. Esta experiencia, aunque no se concretó como muchos esperaban, seguramente le dejó aprendizajes valiosos y una mayor comprensión de las dinámicas de la industria cinematográfica internacional. Y quién sabe, tal vez en el futuro veamos a Demet Özdemir en un proyecto de Hollywood que cumpla con todas las expectativas, o tal vez siga conquistando el mundo con producciones turcas que demuestran la riqueza y la calidad de su industria. Lo importante es que el talento y el carisma de Demet Özdemir son universales. Ella tiene esa chispa que trasciende idiomas y culturas. Y lo que ocurrió con esta película de Hollywood, más allá de la sorpresa inicial, nos recuerda que las oportunidades a veces se presentan de formas inesperadas y que lo crucial es estar preparado para aprovecharlas cuando llegan, y para seguir construyendo una carrera sólida incluso cuando las cosas no salen exactamente como se planeaban. Así que ahí lo tienen. La historia de cómo Demet Özdemir estuvo a un paso de Hollywood, de cómo las circunstancias y las decisiones la llevaron por otro camino que a la postre también resultó ser un rotundo éxito. Es una muestra más de que el mundo del espectáculo es un universo de posibilidades, a veces sorprendentes. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta historia tan intrigante sobre Demet Özdemir y su posible incursión en Hollywood. A mí personalmente me parece fascinante cómo funcionan estas cosas y cómo una oportunidad puede cambiar el rumbo de una carrera. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Se imaginaron a Demet en una película de Hollywood? ¿Creen que volverá a tener una oportunidad así en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les gustó este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet Özdemir y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Tenemos muchas más historias esperando por ustedes.
Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.